Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada, a ver quién me podría manifestar con un pequeño resumen de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar, chicos? ¿Qué tema hemos visto la clase pasada? ¿Qué hemos desarrollado? ¿Qué hemos dicho al respecto? Sobre la oración, Miss. Muy bien, hemos visto sobre la oración. ¿Qué hemos dicho sobre la oración? ¿Qué es una oración? ¿Qué es una oración, chicos? Buenos días. ¿Qué hemos dicho? Es un conjunto de palabras que expresa un sentido Completo. Ya, es un conjunto. sentido completo. Es un conjunto de palabras con sentido con sentido completo. Muy bien. Eso es la oración. Ahora, ¿hay diferentes tipos de oraciones o no? Sí, Miss. ¿Cómo cuáles? A ver. La bimembre y unimembre. Ya, la oración se clasifica en dos grupos, ¿cierto? Según su significado y según... ¿Según qué? Según sus Componentes. componentes, ¿ya? En dos se clasifican las oraciones. Ahora, según su significado, tenemos 6 tipos de oraciones. ¿Cuáles son? La oración enunciativa. Ya tenemos la oración enunciativa. La oración compulsiva. ¿Qué más? Exhortativas. Interrogativa. Desiderativas. Exclamativas. Muy bien. Excelente. ¿A qué llamamos oración enunciativa? Lo que se anuncia, Miss. Lo que se va a hacer. Ya, va por ahí. ¿Qué más? ¿Solamente lo que se va a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más nos indica la oración enunciativa? Chicos. ¿Qué más nos indica la oración enunciativa?
¿Qué nos indica? A ver, Diana, Carolina, ¿Me podría repetir el que no le escuché? ¿qué nos indica la oración enunciativa? ¿Qué nos indica? Diana. Diana, ¿me escuchas? Sí, Miss. ¿Qué nos indicará, Diana? ¿O cuando yo hago uso de una oración enunciativa? Un enunciado, Miss. ¿Cómo? Claro, es un enunciado. A ver, un ejemplo. Cuando yo hago uso, con un ejemplo, a ver, y me dices, aquí estoy haciendo uso de oración enunciativa, por ejemplo. ¿Nadie? ¿No recuerdan, chicos? El plátano también. A ver, ¿y Dalia? Alegría, Baltasar. Miss, repítame la pregunta. A ver, vuelvo a repetir para todos, ¿sí? Les decía, que manifiesta o cuando yo hago uso de una oración enunciativa. Es cuando vamos a realizar algo, anunciamos Cuando algo que vamos a hacer. Ya, muy bien. A ver, yo voy a hacer uso de una oración enunciativa. Cuando vamos a realizar algo. O Exacto, cuando vamos a realizar algo, ¿sí? Que se ha realizado, que se va a realizar o que se está realizando. Mejor dicho, algo que sucede, que ha sucedido o que va a suceder. Algo objetivo, algo real. A eso hacemos referencia. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando yo hago uso de una oración desiderativa, por ejemplo. Cuando tiene una duda. ¿Desiderativa será una duda? Desiderativa no. cuando vamos a desear algo a alguien
que le vaya bien o Cuando manifestamos deseo, ¿ya? Deseo. Cuando manifestamos deseo, probabilidad de algo, ¿ya? Deseo, mejor dicho, ¿ya? Cuando vamos a querer algo, lograr algo. Por ejemplo, ojalá apruebes el examen el día de hoy, por ejemplo. Ojalá logres ingresar a la universidad, por ejemplo. Ahí estoy haciendo uso de oración desiderativa. Ahora, ¿cuándo hago uso de la oración dubitativa? Cuando tienes alguna duda, Cuando expresamos duda. Ahí sí. La dubitativa es cuando vamos a expresar duda, probabilidad. ¿Ya? Ahí sí, la oración dubitativa. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, quizás vamos de paseo por Semana Santa, por ejemplo. Quizá viajemos. No estoy segura, ¿cierto? ¿Es duda o probabilidad? ¿Me dejo entender? that, ¿Sí? sí, Miss. Ahora, luego tengo la oración imperativa. ¿Cuándo llamo yo oración imperativa? Cuando a alguien le gusta algo, Miss, ¿le puedes preguntar? La oración imperativa. Por ejemplo, Miss, yo le puedo preguntar a usted, ¿le gusta el pollo? Así, por ejemplo, Miss. Esa sería oración interrogativa. que dijo oración que Oración Imperativa, que es demandar. imperativa. Demandar. oración que dijo Oración imperativa. Así, Miss, lo siento, me había... cuando pedimos a alguien que se comporte. Miss, cuando preguntas, por ejemplo, bueno, apúrense o muéstrenme, por decir, su recibo de luz, algo así. ¿A qué llamamos oración imperativa? Se le denomina cuando damos a conocer una orden. A eso se... ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, siéntate. O, por ejemplo, apaga el micro. O cuando te digo, escucha. Es una orden. O no solamente cuando manifestamos orden, sino cuando solicitamos algo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando te digo, alcánzame un vaso, por favor. Ahí estoy haciendo uso de oración imperativa. Y la oración interrogativa es como dijo su compañera, ¿no? Cuando yo solicito, tengo una duda, ¿no? Manifiesto duda. A eso hacemos referencia. ¿Me dejo entender? ¿Se recordaron ahora sí? Sí, profesora. Sí, Miss, yo le tenía apuntado y se me perdió la hoja. Ajá, ya ves, hay que practicar, chicos. ¿Cómo se nos va a quedar nuestro tema o las diferentes tipos de oraciones? Es haciendo uso de esas oraciones o recordando el nombre específico cuando lo manifestamos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, quizá me levante temprano el día de mañana. Entonces, ¿ahí qué tipo de oración estoy haciendo uso? Como Miss, no la escuché. Cuando digo, quizá me levante temprano el día de mañana. Enunciativa. No, no creo que sea enunciativa.
Dubitativa. Dubitativa, Miss. Porque es duda, es probabilidad. ¿Ya? Es duda. Muy bien, entonces hay que tratar de practicar e identificar cuándo lo manifestamos, chicos, ¿ya? Cuando lo hablamos. Muy bien, entonces ya hemos visto, según su significado, que hay 6 tipos. Según sus componentes, hay 2. ¿Cuáles son esos? Según sus componentes, según sus elementos, hay 2 tipos de oraciones. Sujeto y predicado, Miss. No, eso es parte de uno de ellos. Pero hay 2 tipos de oraciones. La bimembre y unimembre. Muy bien, la bimembre y la unimembre. ¿Ya? Ahí estoy haciendo uso, o son los 2 tipos de oraciones según sus componentes. ¿Ya? Según sus componentes tenemos 2. La unimembre es cuando yo no puedo descomponer la oración ni en sujeto ni en predicado. Y la bimembre es cuando lo puedo descomponer. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del primer elemento, del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Vamos a decir que el sujeto es aquel o aquello de quien hablamos. De quién hablamos o de quien se dice algo. Ese es el sujeto. Pero ¿cómo yo lo identifico? Hay diferentes formas para identificarlo. ¿Sí? Hay diferentes formas para identificar al sujeto. Una de las formas es realizándome la pregunta, ¿quién? Por ejemplo, yo tengo la oración, Luis, mi vecino, corre por las mañanas. ¿Quién corre por todas las mañanas, por ejemplo? ¿Qué diría ahí? Luis. Luis, ¿mi ve? ¿Solamente Luis? Mi vecino Luis. Luis, ¿mi ve? Sí. Ahí estaría haciendo uso de identificación del sujeto. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo identifico al sujeto? Me hago la pregunta, ¿quién? O, por ejemplo, yo te digo, ¿no? María escribe cartas. ¿Cómo sería mi pregunta? ¿Quién escribe cartas? Exacto. ¿Y la respuesta cuál sería? María. María escribe. María. Entonces, cuando yo digo María, María sería mi Sujeto. mi sujeto. ¿Ya? Ahora, el sujeto se va a componer en 2, sujeto simple, sujeto compuesto. Dentro del simple vamos a encontrar el sujeto expreso tácito y dentro del compuesto sujeto indefinido. ¿Ya? En sujeto simple hacemos referencia cuando hay un solo sustantivo. ¿Ya? En sujeto simple hacemos referencia cuando solamente va a haber un solo sustantivo. Por ejemplo, los estudiantes ganaron el concurso. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quiénes ganaron el concurso? ¿Quiénes ganaron el concurso? Entonces, ¿ahí quién sería la respuesta? Los estudiantes. Los estudiantes. ¿Ahí qué tenemos? Tenemos sujeto simple. Cuando solamente aparece un solo sustantivo. Y sujeto compuesto cuando va a estar conformado por 2 o más sustantivos. Por ejemplo, María y Fernando caminan por el parque. ¿Quiénes caminan por el parque? María y Fernando. María y Fernando. Entonces, ¿ahí cuántos sujetos tenemos? 2.
Dos. Tenemos dos sujetos, María y Fernando. Fernando. Exacto. María y Fernando. Entonces, ahí tenemos sujeto compuesto. Cuando aparecen dos o más sustantivos, tenemos sujeto compuesto. Puesto. Dentro del sujeto simple tenemos sujeto expreso, sujeto tácito. Es cuando sabemos de quién se está hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Elena y Roberto no pueden venir hoy. ¿Quiénes no pueden venir hoy? Elena y Roberto. Elena y Roberto. Roberto. Elena y Roberto no pueden venir hoy. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? Elena y Roberto. Elena y Roberto serían mi sujeto, ¿sí? Luego tengo dentro del sujeto compuesto, tengo mi sujeto indefinido. Cuando no se dice de quién se está o tratarse de un verbo impersonal, ¿cierto? No se dice de quién es o por tratarse de un verbo impersonal. Por ejemplo, dicen que hubo un accidente. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes dicen? ¿Cuál sería el sujeto ahí? ¿Accidente? ¿Cómo? Dicen. ¿El accidente, Miss? Dicen, ¿cierto? Dicen sería, porque ese dicen hace referencia a las personas. Pero ¿sabemos quiénes? No. No. No, ¿cierto? Entonces es un sujeto indefinido, porque no sabemos de quiénes se dice. Trata. Exacto. Por eso se dice que es un sujeto indefinido. No se sabe de quién se habla o de quién se dice algo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy bien. Entonces tenemos 4 tipos de sujeto, ¿no? Sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso tácito y sujeto definido. indefinido. Muy bien. Luego tengo, el sujeto va a tener ciertos elementos dentro de su composición, ¿ya? Dentro de su composición vamos a tener ciertos elementos que van a cumplir la función de modificadores. Todo sujeto, en toda oración, va a tener sus modificadores, ¿ya? ¿Quiénes son los modificadores? Los modificadores de la oración van a cumplir la función de ser complementarias, la cual siempre se va a encontrar subordinada a la función del núcleo, ¿sí? ¿Quiénes son modificadores del sujeto? Puede ser un adjetivo, puede ser un artículo, la posición o el complemento nominal, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo te digo, Juan, el primer puesto, escribe muy bonito. Ahí. ¿Cuál sería modificador? ¿Cuál sería el adjetivo ahí? Ya sabemos que es un adjetivo, ¿cierto? Chicos, ¿qué es un adjetivo? ¿Recuerda? Escribe, Miss. ¿Qué es un adjetivo? ¿Recuerdan? Eso lo hemos trabajado el primer día de clase.
¿A qué llamamos adjetivo, chicos? Son palabras que expresan, son, son, ¿Qué son? que expresan cualidades hacia lo que nos Expresan cualidades de quién. Expresan cualidades de quién, sustantivo. del sustantivo, ¿ya? Del sustantivo. Y Ese es un adjetivo, un sustantivo. ¿ya? Ese es un adjetivo. Entonces, cuando yo te digo, Juan, el primer puesto, escribe muy bonito, ¿cuál es el sustantivo? Digo, ¿cuál es el adjetivo? Bonito, Miss. ¿Bonito será? No entendí muy bien lo que dijo. Juan, el primer puesto, escribe muy bonito. Primero, Miss. Ah, El primer puesto. Ese es el adjetivo, chicos. Entonces, ¿por qué decimos que es modificador? Porque modifica, cambia el significado del sujeto. No es lo mismo decir Juan escribe muy bonito a decir Juan el primer puesto. Ahí qué estoy haciendo, estoy especificando. Ahí estoy especificando, ¿ya? Ahí estoy especificando de quién estoy hablando. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿de qué manera modificará un artículo, chicos, a la oración? ¿De qué manera lo modifica? Por ejemplo, cuando yo digo, la mesa está sucia, ahí, ¿qué he hecho uso? De un artículo. ¿Por qué? Porque he indicado el género. El artículo normalmente nos ayuda a nosotros a indicar el género del término, del sustantivo. ¿Ya? Mayormente de los objetos. Entonces, por eso cumple la función de ser modificador del sujeto o modificador del sustantivo. ¿Ya? Sustantivo. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Muy bien. Entonces, aposición es el otro elemento, que es el modificador formado por una palabra, una frase, que va a estar después del núcleo del sujeto. ¿Sí? Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. Entonces, ¿cuál es el sujeto acá? ¿Quién vendrá a cenar mañana? Andrés. Andrés. Pero yo al decir, por ejemplo, mi primo, ¿qué estoy haciendo? Estoy especificando. especificando, Miss. Estoy especificando, ¿cierto? Estoy especificando quién es Andrés, ¿cierto? A eso cumple la función de ser una posición, ¿ya? No es lo mismo decir Andrés vendrá a cenar mañana a decir Andrés, mi primo. Ahí estoy especificando.
Especificando. Estoy especificando. ¿Ya? Entonces, esa es la función de una posición que también nos va a aparecer dentro de nuestra oración del sujeto. ¿Ya? Luego tengo el complemento nominal. ¿Qué es el complemento nominal? Posesión, propiedad o pertenencia en materia de la cual está hecha una cosa. Siempre se va a referir al sujeto, ¿sí? O a otro complemento y se le va, dice reconocer, porque generalmente lo introduce la proposición de. El profesor de gramática hizo un examen muy difícil, por ejemplo. Ahí, ¿quién hizo un examen muy difícil? El profesor. Solamente el profesor. Profesor de matemática. El El profesor de profesor gramática. de gramática, Gramática. ¿ya? El profesor de gramática. Entonces, todo ello es mi sujeto. Ahora, dentro del sujeto, yo tengo elementos. Él es un artículo, por ende es un modificador. Profesor es el núcleo del sujeto y de gramática es el complemento nominal. Te está especificando. ¿Ya? Te está especificando. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, acá tenemos otras formas de poder identificar al sujeto, ¿ya? A veces nosotros vemos que el sujeto no siempre me vaya a aparecer al inicio, ¿ya? No vayamos a equivocarnos. No siempre me aparece al inicio. Ahora, ¿cómo también puedo identificar al sujeto cambiándole la forma verbal? ¿Ya? Cambiándole la forma verbal. Por ejemplo, yo tengo, dice, el explorador llegó al polo sur. ¿Qué tengo que cambiar? La forma, el número de la forma verbal. ¿Cuál es el verbo acá? Llegó. Entonces yo puedo cambiar acá, por ejemplo, el verbo llegó en plural. Cambiaría por llegaron. Llegar. Entonces, ahí, si yo cambio el verbo, ¿qué cosa también cambiaría? Los exploradores. También cambiaría el sujeto. ¿Ya? El sujeto, como dice su compañera, entonces ya no sería el explorador. Yo no podría decir el explorador llegaron al Polo Sur, ¿cierto? Tendría que decir los exploradores. Entonces ahí está modificándose el sujeto también. También. Ujú. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, como les decía hace un momento, el sujeto no siempre me va a aparecer a mí al inicio, no hay que confundirnos. Ah, ya no está al inicio, entonces no hay sujeto. No hace referencia a él. El sujeto me puede aparecer en diferente orden. Puede estar al inicio, al intermedio o al final. ¿Ya? El orden no va a variar. Por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur, llegó al Polo Sur Amundsen y llegó Amundsen al Polo Sur. Entonces, el sujeto puede aparecer en diferentes lugares, ¿sí? De eso no hay que tener duda, ¿sí? Hay que saberlo identificar, sí. Puede estar al inicio, al intermedio o al final, ¿sí? Entonces, el orden, o mejor dicho, la ubicación del sujeto no está especificado. Ya no está determinado, mejor dicho. Ahora, dentro del sujeto, ¿sí? Hemos visto sus elementos. Asimismo, tiene núcleo, tiene modificadores y tiene posición. Lo hemos visto de manera general, ahora lo vemos uno a uno. El núcleo, ¿sí? Es la parte principal del sujeto. Y siempre lo va a desempeñar, ¿quién? Un sustantivo, ¿ya? Siempre. Siempre va a estar sujeto al sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un sustantivo dentro de una oración, ese es mi sujeto. ¿Ya? Ahora.
O también puede ser un pronombre. No siempre va a ser un sustantivo, porque recuerden, ¿por qué puede ser un pronombre? Porque los pronombres reemplazan ¿a quién? Chicos, a ver, yo hago referencia a un pronombre. ¿Por qué? Porque los pronombres recuerden que reemplazan al sustantivo. Entonces, yo puedo decir que él juega fútbol, por ejemplo. ¿Cuál es el sujeto ahí? El Miss. Él, Él juega Miss. ¿cierto? Él. Entonces, un pronombre y un sustantivo también van a cumplir la función de ser sujeto, Objeto. de ser sujeto, ¿sí? De ser sujeto. Entonces, y ahora, los modificadores directos van a ser aquellas palabras que están conectadas directamente al núcleo, sin ningún nexo, ¿ya? Los modificadores directos cumplen esa función. Y el modificador indirecto van a ser aquellas palabras, generalmente van a ser adjetivos, artículos o pronombres, pero que van a estar determinando al sujeto acompañado del término de. ¿Ya? Modificador directo sí van a ser sin ningún nexo. Pueden ser adjetivos, pueden ser adverbios, ¿sí? Como lo hemos visto, artículos, ¿sí? Anterior. Y los modificadores indirectos sí van acompañados de nexo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo, el vestido morado te queda mejor, ¿qué palabras cumplen la función de ser modificador directo? El vestido morado. ¿El vestido, todo ello es modificador directo? Primero, ¿cuál es el núcleo? Vestido Miss o Vestido, morado. vestido, Vestido. vestido. ¿Y cuáles son los modificadores? El vestido morado Miss. El y morado nada más. Si tú me dices vestido, vestido es el núcleo. ¿Cierto? Y modificador directo es cuando yo voy a especificar, ¿no? Voy a caracterizar mayormente. Por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. Ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos? Primero, ¿cuál es el sujeto? El profesor. El profesor. ¿Solamente el profesor es el sujeto? El profesor Profesor. de castellano. El profesor de castellano. ¿Cuál es el núcleo? Castellano Miss. No, el núcleo del Profesor. profesor. ¿Y cuál es modificador directo? De castellano. De, no, modificador directo. La tiene agarrada conmigo Miss. No, 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 no. Recuerden, modificadores directos son artículos y adjetivos. Aquí, ¿cuál es el artículo? No importa que me confunda varias veces.
No, no importa, chicos, no hay problema. La idea es que te confundas acá, no en el examen. Ok, Miss. Miss, una pregunta. ¿Usted se refiere directo a una sola? Claro, ¿qué hemos dicho? Modificador directo es una palabra que está conectado directamente ¿a quién? Al núcleo, ¿sí? Pues sin ningún nexo. Normalmente, ¿qué palabras cumplen la función de modificadores directos? Los adjetivos y los artículos. Entonces, en la oración del profesor de castellano la tiene agarrado conmigo, ¿cuál es el modificador directo? Agarrado. El profesor Miss, Él y castellano. ¿Cuál sería? Él y El castellano. profesor. Él nada más. Él es Él. modificador directo. Ah, él. Ahora, ¿y quién sería la función de modificador indirecto? El profesor de castellano le tiene agarrado conmigo, Miss. Solamente de castellano, porque la tiene agarrado conmigo ya es verbo, no es núcleo. Lo que yo analizo estos elementos solamente es aquellas palabras que pertenecen al sujeto. ¿Sí? ¿Me dejan entender? ¿Sí, chicos? ¿Me dejo entender respecto a cómo es el sujeto? Muy bien. Y la posición específica, ¿no? Que son adjetivos sustantivados que se van a juntar al sustantivo especificándolo, ¿no? Van a especificar. Ahora, ¿de qué manera? Cuando yo voy a caracterizarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, Juana la loca falleció en prisión. Al decir la loca, ¿a quién me estoy refiriendo? a Juana. A Juana, ¿cierto? A Juan. Entonces, ahí, por ejemplo, estaría siendo la loca, cumpliría la función de aposición. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda respecto a a la estructura del sujeto? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, acá tenemos un organizador que nos especifica, ¿sí? Los elementos del sujeto. Tenemos núcleo y modificadores. Núcleo, palabra más importante del sujeto, ¿sí? Que lo va a desempeñar un sustantivo, un pronombre. Modificadores, modificador directo, modificador indirecto. Modificador directo lo desempeña los artículos y los adjetivos. Modificador indirecto lo desempeñan los adverbios, los adjetivos sustantivados, pero acompañado de nexos. ¿Quiénes son esos nexos? Las conjugaciones. ¿Ya? Las conjugaciones cumplen la función de ser nexo del sustantivo, por ende cumplen la función de ser modificadores indirectos. ¿Ya? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a realizar esta actividad
para poder practicar lo que hemos aprendido el día de hoy. Les voy a dar 3 minutos para que lo analicen, me identifican al sujeto y qué elementos tiene dicho sujeto. ¿Sí? A ver. Y luego levantan la manito para que puedan participar.
Muy bien, chicos. A ver, levantamos la mano para poder participar. Chicos. A ver, en la primera oración dice, Adrián y Joaquín irán juntos al cine mañana. ¿Quiénes irán juntos al cine mañana? Adriana y Joaquín. Adrián y Joaquín. Entonces, ¿quién es mi sujeto? Adriana y Joaquín. Solamente Adriana y Joaquín cumplen la función de ser núcleo del sujeto. Quiero jugar contigo. ¿Quién quiere jugar contigo? Yo, sujeto tácito. Yo es mi núcleo. Catalina era una perrita amorosa. ¿Quién era una perrita amorosa? Catalina. Catalina. Aquí también solamente hay núcleo al sustantivo. Ellos se quedaron sin palabras. ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos. Es un pronombre y cumple la función de ser núcleo también. Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Quiénes son amigas desde pequeñas? Ángela y Tamara. Ángela y Tamara. Ambos son núcleo. El columpio roto lastimó a un niño. ¿Quién lastimó a un niño? El columpio El columpio roto. roto. Ahora, ¿aquí qué tenemos? Tenemos el columpio roto. El es un artículo y cumple la función de ser modificador directo. Columpio es mi núcleo porque es un sustantivo. Y roto es un adjetivo. Cumple la función también de ser modificador directo. La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La capacidad de adaptación. Capacidad, sustantivo, la artículo modificador y de adaptación, ¿sí? Modificador indirecto. Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Quién es el sujeto? Carla y Emiliano. Carla y Emiliano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no me hayan entendido? Muy bien, me parece que no tienen dudas, ¿sí? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí, nos vemos.